Tomen asiento, por favor. Bueno, Dios les bendiga y feliz día de la resurrección. Domingo de la resurrección. Por favor, tomen sus Biblias y vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Es un gozo y un privilegio profundizar en la palabra de Dios con ustedes al estudiar el tema Andemos en el poder de la resurrección. Creer la verdad de que Jesucristo fue resucitado de los muertos transforma vidas. El que los hombres y mujeres crean hoy en día que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos es parte de renacer y recibir el poder desde lo alto, recibir el don de Espíritu Santo. Ese don de Cristo en nosotros nos habilita para andar en el poder de la resurrección a medida que creemos y reclamamos todo lo que Cristo logró por nosotros. Como cristianos hoy en día, en retrospectiva, puede parecer más fácil creer o puede parecer más obvio que Cristo realmente resucitó de los muertos. Lo podemos leer en la palabra. En Romanos capítulo 1 nos dice que Jesucristo fue declarado como el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Podemos ver el poder manifestado que Cristo prometió que vendría. Todos los creyentes pueden operar todas las 9 manifestaciones del Espíritu Santo y hemos escuchado eso como parte de nuestra reunión de hoy. Pero para los apóstoles y discípulos que presenciaron la crucifixión de su Señor y Maestro, les tomó un poco de tiempo y ayuda antes de que pudieran creer verdaderamente que Jesucristo fue resucitado de los muertos. Dedicamos un tiempo acompañando a 2 discípulos, a 2 hombres que caminaban de Jerusalén a Emaús, poco después de los acontecimientos de la muerte de Jesucristo. Veremos lo que ocurre cuando el Cristo resucitado se une a ellos por el camino. Y veremos cómo esto hizo que estos 2 hombres se dieran la media vuelta, literal y figuradamente, para correr de regreso a Jerusalén con el corazón ardiente, con la verdad de la palabra de Dios, sabiendo que Jesucristo sí estaba vivo. Si escuchar la verdad acerca del Cristo resucitado puede tener ese tipo de impacto, imagínense lo que podemos hacer hoy día cuando predicamos a Cristo, sabiendo lo que logró por nosotros, andando en el poder de la resurrección. Empecemos a leer este relato en Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La palabra de Dios está a punto de dedicar mucho tiempo en esta aparición de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo no se le apareció a los reyes, no se le apareció a grandes hombres de riqueza o poder. Se podría haber presentado ante miles. Podría haberse aparecido al sumo sacerdote en el templo, en el Sanedrín. En cambio, aquí se apareció simplemente a estos 2 hombres que iban de camino dando un paseo. Y este paseo tiene lugar el día después de la resurrección. Así que para ese entonces, María Magdalena, Pedro y el otro discípulo habían visto la piedra quitada del sepulcro. Habían visto el sudario allí tendido dentro. El propio Jesús se había aparecido solo a María Magdalena. Las mujeres que llegaron al sepulcro encontraron a un ángel allí adentro, quien les dijo que él, Jesús, había resucitado, ya no está aquí. Estas mismas mujeres vieron también otros 2 ángeles después, quienes también les dijeron que él no estaba ahí, sino que ha resucitado. Sin embargo, en su gran mayoría, ellos no lo creyeron. Y todas estas cosas fueron comunicadas a los discípulos y apóstoles. El versículo 13 nos dice que el trayecto de Jerusalén a Emaús era de unos 60 estadios, lo que equivale a unos 11 kilómetros. Uno se tardaría por lo menos 2 horas y media en recorrerlo a pie.
Y me gusta mucho saber que hablaron durante este tiempo para hablar de todo lo que había acontecido y que conversaron y razonaron juntos. Es una forma tan humana de procesar los acontecimientos, de hablar de ellos mientras ellos andaban o caminaban hacia Emaús. Y mientras caminaban, el propio Jesús se acercó y se unió a ellos. El versículo 16 nos dice que tenían los ojos velados, de modo que no podían reconocerlo. En Marcos 16:12 dice que el nuevo cuerpo de Jesucristo en ese momento había adquirido otra forma, hasta el punto de que ellos literalmente no pudieron reconocerlo. Versículo 17. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotras mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesucristo se toma el tiempo de preguntarle a estos dos hombres de qué estaban hablando y por qué estaban tristes. Ahora, este es Jesús en su cuerpo resucitado, ¿verdad? Se le aparece específicamente a estos dos hombres. Esto no fue por casualidad. Uno pensaría que Jesús les podría hablado directamente a Dios y les hubiera preguntado: oye, ¿de qué están hablando estos dos hombres? Pero Jesús está trabajando con la gente, les quiere ministrar, así que les pregunta a ellos directamente. Se toma el tiempo para preguntarles. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Tienes alguna idea? Caramba, hombre. Fue un gran acontecimiento en Jerusalén. Versículo 19. Entonces él les dijo, y quizá es la declaración más minimizada de todo el mundo, esa subestimación. ¿Qué cosas? Esto es todo lo que tiene que ver con él, pero él todavía les pregunta a esos dos hombres que le cuenten. Es maravilloso ver el control y moderación que tiene. Yo creo que no lo podría haber hecho. Así que los dos hombres le responden a este supuesto extraño, desconocido, qué era lo que había sucedido. Versículo 18 de nuevo. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día. Dice ahí que ellos esperaban de que Él había de redimir a Israel en el versículo 21 y que hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Por eso estaban tan tristes y desilusionados. Jesús estaba muerto legalmente. Un hombre muerto no podía redimir a Israel. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron y diciendo que también ha visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estos hombres, Cleofas y su amigo, estaban lo suficientemente cercanos a los apóstoles y discípulos para haber oído lo que se había visto en la tumba, pero todavía no creían que Jesucristo había sido resucitado. Aunque habían hablado con personas que habían visto una visión de ángeles que afirmaban que estaba vivo. Ahora, Jesucristo les responde. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, o sea, distraídos, sin entender, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Nosotros no queremos ser así, ¿verdad? Jesucristo les había enseñado a los discípulos y a los apóstoles durante su ministerio que Él moriría y sería resucitado. Pero ellos no lo creyeron. Aun cuando el cuerpo había desaparecido, aun cuando ha habido una visión de ángeles diciendo que sí estaba vivo.
En el versículo 26, Jesucristo les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Así se suponía que iba a ser. ¿Y cómo sabe él eso? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí, en un solo versículo, tenemos un resumen de quizá una de las enseñanzas más grandiosas de la palabra de Dios. Y ni siquiera nos da todos los detalles. Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, se lo comunica solo a dos hombres que iban por el camino. Comienza desde Moisés y sigue por todos los profetas y les declara todas las escrituras, todo en el Antiguo Testamento que tenían que ver con él. Eso es mucho. Jesucristo les enseñó a estos dos discípulos, a solo dos, todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de él. Ahora, Jesucristo él podría haber dicho, ¿saben qué? Estos dos hombres no quieren creer. Muy bien, chasquea los dedos, hace lo que tenga que hacer en ese nuevo cuerpo y de repente le reconocen. Se dan cuenta de que es Cristo y dicen, ¡caramba! Estamos equivocados. La tumba vacía, el sudario, la visión de los ángeles, claro que sí, está vivo. Aquí está. Pero Jesucristo no hizo eso. Él les enseña la palabra. Él les declara las escrituras, las cosas que tenían que ver con él. Porque si les enseña la palabra, ellos podrán referirse a ella nuevamente. Si les enseña la palabra, ellos le pueden enseñar a alguien más. Les está enseñando la palabra inspirada, exhalada por Dios. Esa palabra que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios que hablaron hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con Él mismo. Y al hacerlo, Él les está preparando para que crean durante todas sus vidas. Les prepara para que estén más convencidos de que Cristo está vivo, no solo por lo que están viendo con sus propios ojos, sino por lo que saben y creen de la palabra de Dios. Todo eso resumido en un solo versículo, una sola frase, una de las más grandes enseñanzas de la palabra de Dios y es solo un resumen. ¿No les parece asombroso? Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Se están acercando a Emaús y Jesucristo está listo para seguir caminando. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nos ha estado enseñando tanto, por favor, no se vaya. Entró pues él a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Aquí está nuevamente, simplemente tomándose el tiempo para comer con ellos. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Habiendo tenido un gran impacto por lo que Jesús les había compartido, Cleofas y su amigo le piden a Jesús que se quede con ellos. Esta es la costumbre oriental en la cual le piden que se quede con nosotros. Nos quiere, tiene que seguir. Por favor, quédese con nosotros, sigue enseñándonos. Y es durante una comida juntos que le reconocen. Finalmente se dan cuenta de que sí es Jesucristo, que es Jesús. Y cuando le reconocen, Él se desaparece, se desvanece. Ahora, versículo 32. Aquí está el impacto, aquí está la transición, aquí está la transformación que tiene lugar en el corazón de estos dos hombres. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Los dos hombres mencionan dos cosas que Jesucristo hizo con ellos que tuvieron gran impacto, que los motivaron tanto, que hicieron que sus corazones ardieran en ellos. Él nos hablaba por el camino y nos abría las Escrituras.
Estos hombres no mencionan específicamente que Jesús se hubiera desaparecido repentinamente y la palabra no menciona que Jesús usara ningún otro poder sobrenatural en esta aparición de la resurrección, sin minimizar la capacidad de Jesús de poder aparecer en una forma diferente o desaparecer después de esa conversación. Él está en un nuevo cuerpo resucitado y espiritual. Pero además de eso, Dios ya había hecho el trabajo grande. Él había quitado esa piedra del sepulcro y había resucitado a su Hijo unigénito de los muertos. Pero podría haber sucedido muchas otras cosas milagrosas, ¿verdad? Podría haber sido una luz gloriosa, el resplandor de la luz del cielo que vio Pablo cuando iba en camino a Damasco. Podría haber sido como el monte de la transfiguración con Jesús vestido de blanco y una visión de Moisés y Elías y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero en vez de eso, les escuchó atentamente y les enseñó la palabra. Habló con ellos por el camino, les hizo preguntas. ¿De qué pláticas? ¿Qué pláticas? ¿Qué cosas? Y él escucha las respuestas que dan y luego les enseña la palabra. Él les declaró las escrituras, les declaró todo lo que decían las escrituras acerca de sí mismo. Eso es lo que necesitaban. Debemos hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es entonces la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? De todas las cosas que Jesucristo podría haber hecho, les enseñó la palabra. La palabra, la verdad de las escrituras concernientes a Cristo. La verdad que transforma a hombres y mujeres, que todavía nos transforma hoy en día. La verdad que nos permite renacer, ser llenos del don del Espíritu Santo y nos permite andar en el poder de la resurrección. ¿Y saben qué? Podemos hacer lo que Cristo hizo como hijos e hijas de Dios llenos del Espíritu. Ni siquiera necesitamos un cuerpo resucitado. No necesitamos un entendimiento perfecto de todas las Escrituras. Lo único que necesitamos es tener una buena disposición para dar. Necesitamos un corazón para cuidar de las personas. Podemos hacer preguntas. Podemos escuchar sus respuestas y enseñarles la palabra apropiada a su situación. Y no importa cuánto sepamos, aun si es un poco de la palabra de Dios, todavía es la palabra de Dios. Así que, ¿qué hicieron esos dos hombres? ¿Qué hicieron con su corazón que ardía en ellos, llenos de la palabra? Cuanto tiempo les haya tomado esa caminata, después de que comen con Él, pasan tiempo con Él y se desvanece, se desaparece de sus vistas. ¿Qué hacen? Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, eso fue inmediatamente, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, estos son los 11 y los discípulos que están diciendo esto, decían que, versículo 34, ¿ha resucitado quién? El Señor. Verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos, esos dos hombres, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Regresan a Jerusalén y ellos se enteran de que Jesús se apareció a Simón Pedro también. Y una vez que escuchan eso, empiezan a contar su historia. Sabemos que fue así. Él estuvo con nosotros. Él caminó con nosotros a Emaús y nos enseñó tanto de la palabra. Y de repente, cuando estábamos partiendo el pan, nos dimos cuenta de que era Jesús. Y se desapareció. Y mientras que están hablando entre sí acerca de eso, llegamos al versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Caramba. Recuerden que el versículo 36 dice que hallaron a todos reunidos. Esa expresión se entiende mejor como apretujados. Esto se refiere al momento en que los discípulos están tras puertas cerradas por miedo a los judíos. Tienen miedo a los judíos, a pesar de que Jesucristo se le había aparecido a Pedro. Tienen miedo a los judíos a pesar de que hubo una visión de ángeles y Jesucristo les había enseñado acerca de esto.
Si yo estuviera ahí y hubiera pasado por lo que ellos pasaron, me supongo que me sentiría de la misma manera. Jesús continúa trabajando con ellos. Él se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Versículo 38. Pero él, Jesús, les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ese nuevo cuerpo debe ser algo asombroso. Versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, caramba, bendiga, todavía están dándoles vueltas en la mente esta verdad tan sencilla y hermosa de que Dios había resucitado a su Hijo de los muertos. Mientras que todavía no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? ¿De comer? Aquí van a cenar nuevamente. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el versículo 44, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace Jesús? Nuevamente, de todas las cosas que él podría haber hecho, de todo el poder al que tenía acceso en su poder, en ese cuerpo resucitado, les recuerda la palabra de Dios. Y aquí, entre el versículo 44 y 45, vamos a brincar en el tiempo al día de la ascensión. Ahora bien, Lucas no menciona ese tiempo en su evangelio. Él resume los acontecimientos que le sucedieron a las mismas personas en el mismo lugar. Pero vamos a continuar leyendo, porque veremos que Jesucristo, y en la apariencia de su resurrección, está enseñando la palabra. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesucristo continúa enseñándoles, continúa trabajando con estos hombres y les prepara por lo que ha de venir y les enseña más acerca de lo que Él logró. Les abre las Escrituras para que las puedan entender y les dice, yo les enviaré la promesa de mi Padre a ustedes. Ese poder desde lo alto iba a venir. Ellos simplemente tenían que esperar en Jerusalén. Eso sería lo que vendría en el día de Pentecostés, cuando el don de Espíritu Santo fue derramado sobre la humanidad y comenzó la era de gracia. Nuestra manifestación de ese poder es la prueba de que Jesucristo fue resucitado de los muertos. No es solamente la palabra que hablamos que tiene poder, es la palabra junto con ese poder. Vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a ir a las epístolas de la iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 1. El apóstol Pablo habla de esto y dice que el evangelio no llegó en palabras solamente. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Leemos el versículo 5. El evangelio no llegó en palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder. En el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El relato que acabamos de leer, aparte del hecho de que Cristo fue resucitado de los muertos, Él aparece en una nueva forma diferente y
desaparece. Y Dios puede obrar en nosotros para que veamos su poder manifestado cuando predicamos y hablamos la palabra. Dios obrará en nosotros para que cuando hablemos la palabra tengamos exactamente la palabra que necesitamos hablar. Y Dios puede obrar en nosotros también para si necesitamos poder, lo tengamos. Porque algunas veces la respuesta tiene que ser, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y un hombre cojo de nacimiento anduvo por primera vez. A veces la respuesta debería ser, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y alguien que ha estado enfermo durante 8 años se levanta completamente sanado al creer. A veces la respuesta es un milagro especial. Dios nos dio ese poder junto con la palabra de la reconciliación. Simplemente necesitamos creerla y andar. Para estos dos hombres que iban camino de Emaús, bastó con que alguien les escuchara y la palabra de Dios enseñada para transformar sus vidas. Cuando finalmente reconocieron a Jesucristo mientras que partía el pan con ellos y luego se desapareció, Cleofas y su amigo dejaron lo que estaban haciendo y regresaron inmediatamente a Jerusalén porque ahora lo sabían. Ellos sabían que Cristo había sido resucitado de entre los muertos, sabían que Cristo estaba vivo y tenían la palabra para respaldarlo. Creer la verdad de los logros de Jesucristo transforma las vidas, nuestras vidas. Simplemente piensen en lo que puede suceder en sus corazones. ¿Qué puede suceder en los corazones de otros a medida que predicamos a Cristo y andamos en el poder de la resurrección? Puede que no tengamos cuerpos resucitados todavía, pero tenemos ese don de Espíritu Santo en nosotros. Ese poder nos convierte en testigos eficaces de la resurrección. Tenemos las 7 epístolas de la iglesia que describen detalladamente lo que Dios nos ha hecho disponible hoy día. Con esa verdad ardiendo en nuestros corazones, andando en ese tipo de poder de resurrección, podemos declarar, escrito está y Él ha resucitado, a medida que vivimos denodadamente y movemos la palabra con denuedo. Dios les bendiga.